Si sientes una inquietud creciente, una sensación de que algo siniestro se acerca, este video es esencial para ti. Las profecías del Padre Pío, un santo ampliamente venerado, resuenan de forma inquietante en el mundo actual, y lo que predijo para 2025 ya ha comenzado a desarrollarse. En este video, nos sumergiremos profundamente en las inquietantes revelaciones del Padre Pío, explorando las señales impactantes que indican que su visión apocalíptica se está haciendo realidad. Descubrirás sucesos espeluznantes que se están alineando con sus profecías y comprenderás lo que esto puede significar para nuestro futuro. Ver este video no es solo una cuestión de curiosidad, es una cuestión de preparación. Iluminará el camino a través de la incertidumbre que se avecina, ofreciendo información valiosa y orientación práctica para navegar por los tiempos desafiantes que vendrán. Únete a nosotros y desvela los secretos espeluznantes detrás del mensaje final del Padre Pío para la humanidad. En los últimos momentos de su vida, el Padre Pío sorprendió a todos los que lo rodeaban con las palabras que reunió todas sus fuerzas para pronunciar. ¿Podrían estas últimas palabras ser una cuenta atrás para nuestro fin? El Padre Pío era un santo venerado agraciado con los estigmas sagrados y soportó estas heridas con dignidad y humildad. Su vida estuvo marcada por el dolor y el sufrimiento, pero lo enfrentó todo en silencio. Lo que le dio fuerzas para superar todas las dificultades fue su profunda devoción a Jesucristo. En los momentos previos a su muerte, el propio Jesús se le apareció y le habló. En el año 1968, ya en sus últimos días, la salud del Padre Pío empeoró drásticamente. Incluso débil y gravemente enfermo, hizo cuestión de seguir escuchando confesiones porque quería morir de pie trabajando en su ministerio. El Padre Pío pasaba sus días en oración, siempre al límite de sus fuerzas, esperando la muerte en cualquier momento. Al despedirse por la noche, a menudo pedía a sus hermanos capuchinos que lo encomendasen al Señor, pues no sabía si despertaría al día siguiente. Si ya has oído hablar del Padre Pío, haz clic ahora en el botón suscribirse justo debajo de este video para recibir más videos como este. El Padre Pío no temía a la muerte, pero sentía su presencia como si siempre estuviera al acecho, lista para llevárselo. Unos meses antes de fallecer, pidió que le colgaran una imagen de San José cerca. Quienes convivían con él notaron que, diariamente, se detenía ante la imagen y la observaba en silencio. Solo más tarde comprendieron que el Padre Pío rezaba todos los días a San José, pidiendo una muerte tranquila. En el apacible y sagrado monasterio de Nuestra Señora de las Gracias, semanas antes de la partida del amado Padre Pío, una atmósfera etérea se apoderó de sus muros. Los silenciosos pasillos, las habitaciones austeras y las áreas comunes se llenaron de un silencio místico, un presagio intangible de la inminente transición del santo. Mientras el Padre Pío vislumbraba su encuentro final con el Padre Celestial, se sumergió profundamente en el santuario de la oración. Desde su infancia en Pietrelcina, donde aprendió las oraciones solitarias, hasta su último aliento en la tierra, su vida había sido un tapiz tejido con las hebras de la súplica. En las tentaciones, en las alegrías, en las tribulaciones de la vida, se mantuvo firme en su comunión con Dios. En los días que precedieron a su partida, la oración del Padre Pío se convirtió en un faro de esperanza, guiándolo a través de los umbrales de la muerte. Consciente de su inminente viaje, se entregó por completo a la presencia de Dios, cada acción y momento impregnado de un profundo sentido de oración. En una carta desgarradora al Padre Agostino, expresó su anhelo por su verdadero hogar, el cielo. Vivir aquí abajo es agotador para mí, mi querido Padre. Es un tormento tan amargo vivir en este exilio que apenas puedo continuar. El pensamiento de que en cualquier momento podría perder a Jesús me aterroriza de una manera que no puedo explicar. Cuando llegó su hora, el Padre Pío se desvaneció pacíficamente en la presencia del Señor, su espíritu liberado para unirse a Dios por toda la eternidad. Y así, el silencio místico que había envuelto al monasterio de Nuestra Señora de las Gracias se transformó en un testimonio eterno de la profunda devoción y el anhelo celestial del Padre Pío. En los silenciosos confines de su celda monástica, el Padre Pío, un faro de santidad y devoción, se preparó para su encuentro final con el Padre Celestial. Consciente de la fragilidad de su cuerpo mortal, convocó a sus superiores y les pidió humildemente sus oraciones. Con voz entrecortada, confesó: «Cuando llegue mi hora de dejar esta vida, si mi Madre Celestial no está allí para tomar mi mano, ¿cómo tendré valor?
Mientras la medianoche del 23 de septiembre de 1968 se acercaba silenciosamente, el Padre Pío reunió sus últimas fuerzas para realizar su última confesión y renovar sus votos franciscanos. Su voz, antaño resonante, ahora era apenas un susurro, pero sus palabras estaban impregnadas de un fervor inquebrantable. Sosteniendo un rosario entre sus dedos temblorosos, repitió las sagradas palabras: Jesús, María. Poco después de las 2:30 de la madrugada, un cambio sutil se apoderó del Padre Pío. Sus ojos, que antes miraban al vacío, se abrieron de par en par, como si contemplaran una visión invisible para los demás. Con voz entrecortada, pronunció: «Veo a dos madres». Un murmullo apenas audible de María escapó de sus labios cuando su espíritu abandonó su cuerpo terrenal. La mención del Padre Pío de dos madres ha intrigado a devotos y estudiosos por igual. Algunos creen que se refería a su madre biológica, también llamada María, y a su madre espiritual, la Santísima Virgen María. Otros sugieren que la Iglesia, a la que a menudo se alude como madre, también podría haber estado presente en su visión. Si bien el verdadero significado de las últimas palabras del Padre Pío sigue siendo un misterio, su devoción inquebrantable hacia la Virgen María es innegable. A lo largo de su vida, experimentó innumerables encuentros sobrenaturales, muchos de los cuales involucraron a la Madre de Dios. María fue su consuelo en tiempos de tribulación, su fortaleza en momentos de debilidad y su guía en su camino hacia la santidad. A aproximação da morte do Padre Pío foi marcada por uma série de acontecimentos sobrenaturais, culminando em uma visão mística em seu leito de morte. Nos meses que antecederán seu falecimento, las chagas do Padre Pío começarão a desaparecer gradualmente. As feridas em seus pés foram as primeiras a cicatrizar, e os capuchinos que cuidavam dele notaram que sangravam cada vez menos. Los curativos que antes precisaban ser trocados regularmente estaban cada vez menos manchados de sangre. El 22 de septiembre de 1968, un día antes de su muerte, aún quedaba una costra elevada en su palma izquierda. Durante la misa esa mañana, 2 escamas cayeron de su mano. Cuando los médicos examinaron el cuerpo del Padre Pío después de su muerte, descubrieron que los estigmas en sus manos y pies habían desaparecido por completo. La piel estaba ahora lisa y regenerada en los lugares donde antes estaban las heridas, sin ninguna cicatriz. La piel parecía tan fresca como la de un recién nacido. El médico presente notó una suave fragancia a flor de azahar en el ambiente, un aroma que había percibido en varias ocasiones anteriores cuando estaba cerca del Padre Pío. Esta desaparición milagrosa de las chagas fue un testimonio del extraordinario viaje espiritual del Padre Pío. Las heridas, que habían sido una fuente de dolor y sufrimiento durante tantos años, ahora habían sanado, simbolizando su liberación de las cargas terrenales. En su lugar, su piel estaba fresca y renovada, como la de un niño recién nacido, lo que representaba su entrada en una nueva vida en el cielo. La fragancia de las flores de azahar, asociada con la pureza y la santidad, llenó el aire, confirmando la presencia de lo divino en ese momento sagrado. Así, el Padre Pío, cuyo cuerpo había sido un templo viviente de los sufrimientos de Cristo, ahora estaba libre de toda mancha de pecado y dolor, listo para unirse al coro de los santos en la gloria eterna. Mientras contemplaban el cuerpo sin vida del Padre Pío, una costra se desprendió y cayó de su mano izquierda, marcando el último vestigio de las heridas de Cristo que había llevado durante 50 años. En la muerte, el Padre Pío parecía hermoso y sereno. Un rosario fue colocado en sus manos junto con un crucifijo, y la regla de San Francisco fue colocada sobre sus hombros. Su cuerpo también estaba adornado con la estola sacerdotal púrpura. Durante su funeral, helicópteros de la Fuerza Aérea y la policía sobrevolaron el lugar, lanzando flores y tarjetas de oración sobre la inmensa multitud reunida. Se estima que 100.000 personas asistieron a la misa fúnebre del Padre Pío. Su cuerpo fue colocado en una cripta de granito, enterrado directamente debajo del altar principal de la iglesia. El Padre Pío solía decir a quienes buscaban su consejo: «Podré ayudar más desde el cielo de lo que puedo en la tierra». Y así fue como continuó ayudando a muchos de sus hijos espirituales en todo el mundo después de su muerte. El 22 de septiembre, Padre Pío estaba extremadamente débil. La iglesia estaba abarrotada de miembros de los grupos de oración del Padre Pío de todo el mundo que habían acudido a la misa de la mañana.
Habían viajado a San Giovanni Rotondo para asistir al Congreso Internacional de Grupos de Oración. La presencia de tantos devotos fue un testimonio del amor y la gratitud que sentían por su amado santo. Incluso en su lecho de muerte, el Padre Pío continuó inspirando y guiando a sus seguidores, demostrando que su espíritu seguiría vivo mucho después de que su cuerpo físico se hubiera ido. Padre Pío celebró la misa en acción de gracias por los grupos de oración, especialmente por la reciente aprobación oficial y el reconocimiento que habían recibido del Santo Oficio en Roma. Saber que sus grupos de oración estaban firmemente establecidos y floreciendo en todo el mundo trajo gran alegría a su corazón. Al dejar el altar, casi se desmaya, y varios capuchinos presentes lo ayudaron a mantenerse de pie. Padre Pío miró a la multitud de fieles y con voz débil y temblorosa, llamó: «Hijos míos, hijos míos». Más tarde, se dirigió a una ventana del monasterio para saludar y bendecir a los miembros de los grupos de oración reunidos en la plaza de abajo. Estaba tan débil que tuvo que ser sostenido por dos de sus hermanos capuchinos. Esa noche, alrededor de las 9 horas, Padre Pío usó el intercomunicador para llamar a Padre Pío Pellegrino, quien estaba de guardia para ayudarlo. Cuando Padre Pellegrino entró en la habitación, encontró a Padre Pío acostado en la cama con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Padre Pío lo llamó solo para preguntarle qué hora era. Padre Pellegrino secó sus lágrimas con un pañuelo y le dijo la hora. Después de comprobar que estaba bien, regresó a su habitación. En sus momentos finales, Padre Pío dijo: «Si el Señor me llama hoy, pide a los hermanos que me perdonen por todas las molestias que les he causado, y pídeles, así como a todos mis hijos espirituales, que oren por mi alma». Luego expresó su deseo de renovar sus votos religiosos. Renovó los votos de pobreza, castidad y obediencia diciendo: «Yo, Padre Pío de Pietrelcina, hago voto y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco, a todos los santos y a ti, Padre, observar por todos los días de mi vida, con la regla de los hermanos menores, confirmada por el Papa Honorio III, los frailes debían vivir en obediencia, sin posesiones y en castidad». El Padre Pío, que sufría de artritis severa, tenía 81 años y su postura estaba encorvada debido a los constantes dolores. Utilizaba una silla de ruedas la mayor parte del tiempo, ya que caminar le resultaba muy doloroso. Sin embargo, esa noche, sorprendentemente pudo ponerse de pie con facilidad y caminó rápidamente hasta el balcón sin necesidad de ayuda. Cuando llegó allí, encendió la luz, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Entonces, comenzó a fijar la mirada en un punto específico del balcón, exactamente el lugar por donde, en pocas horas, su cuerpo sin vida sería llevado por los capuchinos. De repente, el Padre Pío comenzó a sentirse muy mal. Quería volver a su habitación, pero estaba demasiado débil para levantarse. El color de su rostro se fue desvaneciendo y se fue debilitando cada vez más. Mientras perdía las fuerzas, repetía constantemente las palabras Jesús y María, aunque su voz se iba apagando poco a poco. En un momento dado, fijó la mirada en una foto colgada en la pared y preguntó quiénes eran esas personas. Un sacerdote le respondió: «Son fotografías de su madre y de su padre». El Padre Pío entonces dijo: «Pero yo veo dos madres». Poco después de mencionar a las dos madres, se debilitó aún más, sudando frío y sus labios comenzaron a ponerse azulados. El médico llegó en menos de 10 minutos y se dio cuenta de que el Padre Pío estaba sufriendo un grave ataque de asma bronquial. Le aplicó una inyección y le administró oxígeno para intentar aliviar su respiración, que se volvía cada vez más difícil y pesada. Mientras los médicos hacían todo lo posible por ayudarlo, los capuchinos se arrodillaron junto al Padre Pío y rezaron el Padre Nuestro y el Ave María juntos. Repetían las palabras Jesús, María y José. «Os entrego mi corazón y mi alma. Jesús, María y José, asistime en mi última agonía. Jesús, María y José, que mi alma expire en paz en vosotros». Los santos óleos fueron preparados y el Padre Paolo le administró al Padre Pío los últimos sacramentos. El Padre Pío estaba plenamente consciente y sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Sus manos y pies comenzaron a enfriarse y sudaba intensamente. Cuando los médicos se dieron cuenta de que estaba sufriendo un ataque cardíaco, le aplicaron una inyección directamente en el corazón. Con los ojos cerrados, siguió repitiendo las palabras Jesús,
María. Pero cerca del final, sus labios solo formaban las palabras sin emitir ningún sonido, ni siquiera un susurro. Uno de los capuchinos lo llamó. Padre, padre. Abrió los ojos por última vez y miró a sus queridos hermanos. A las 2:30 de la mañana del 23 de septiembre de 1968, con el rosario firmemente sujeto en sus manos, el Padre Pío inclinó suavemente la cabeza y falleció. Nacido santo, muerto santo. El Padre Pío solía decir: necesito amarte más y más, pero ya no tengo más amor en mi corazón porque te lo he dado todo. Si quieres más, llena mi corazón con tu amor y oblígame a amarte más y más, y yo no me negaré. El 20 de septiembre de 1918, el Padre Pío estaba en oración ante un crucifijo de madera cuando fue tomado por una sensación de entumecimiento y somnolencia. Entonces se durmió en el suelo. Cuando despertó, estaba cubierto por su propia sangre. Se arrastró para esconderse de los estigmas que llevaría hasta el fin de su vida. Los estigmas del Padre Pío se convirtieron en una gran preocupación, tanto para los religiosos como para los laicos, tanto para amigos como para enemigos. El Padre Pío parecía haber estado destinado a llevar la cruz desde su nacimiento. Según cuentan, el niño nació envuelto en un velo blanco. Es una buena señal. Será santo, dijo la partera a la madre del Padre Pío cuando alzó al recién nacido. Aquella tarde del 25 de mayo de 1887, el verdadero nombre del Padre Pío era Francesco Forgione. Cuando era niño, lo llamaban Franci y le encantaba oír historias sobre Cristo, María y los santos. Le gustaba estar solo, escuchando voces distantes, sonidos misteriosos y celestiales, y ecos de campanas invisibles que, según él, solo sonaban para él en ciertos momentos. Silenciado por el Vaticano, el Padre Pío enfrentó esta situación con humildad y sumisión, privado de sus facultades ministeriales, excepto la de celebrar la Santa Misa en privado. Aceptó el decreto diciendo: hágase la voluntad de Dios. La voluntad de los superiores es la voluntad de Dios. En los años que siguieron, el Padre Pío vivió en silencio, celebrando misas privadas y sin recibir visitas. Ni siquiera podía escribir a sus hijos espirituales. A pesar de su inmensa bondad, pureza y ayuda brindada a miles de personas, pasó por innumerables pruebas. Su bondad y santidad molestaban a algunos sacerdotes que resentían su fama y lo acusaban falsamente de ser una farsa. Algunas de estas acusaciones llegaron al Vaticano, que tomó decisiones desfavorables contra el Padre Pío. Enfrentó muchas dificultades a lo largo de su vida, incluyendo condenas y limitaciones de su ministerio. Soportó enormes sufrimientos, incluyendo persecuciones, humillaciones, acusaciones calumniosas y juicios. A pesar de implorar a la providencia divina que removiera las señales que le causaban tantos problemas y malentendidos, nunca pidió ser aliviado de los dolores que esas señales traían. El Señor permitió que su fiel siervo lo imitara, pasando por un calvario de 50 años lleno de confusiones y humillaciones indescriptibles. Silenciato dal Vaticano, Padre Pio affrontò questa situazione con umiltà e sottomissione, privato delle facoltà ministeriali, excepto quella di celebrare la Santa Messa in privato. Accetto il decreto dicendo: sia fatta la volontà di Dio, la volontà dei superiori e la volontà di Dio. Negli anni che seguirono, Padre Pio visse in silenzio, celebrando messe private e senza ricevere visite. Non poteva neanche scrivere ai suoi figli spirituali, nonostante la sua immensa bontà, purezza e l'aiuto fornito a migliaia di persone. Passò attraverso innumerevoli prove. La sua bontà e santità davano fastidio ad alcuni sacerdoti che ne invidiavano la fama e lo accusavano falsamente di essere un impostore. Alcune di queste accuse arrivarono in Vaticano, che prese decisioni sfavorevoli contro Padre Pio. Affrontò molte difficoltà durante la sua vita, incluse condanne e limitazioni del suo ministero. Sopportò enormi sofferenze, incluse persecuzioni, umiliazioni, accuse calunniose e giudizi. Nonostante implorasse la divina provvidenza di rimuovere i segni che gli causavano tanti problemi e malintesi, non chiese mai di essere sollevato dai dolori che i segni comportavano. Il Signore permise che il suo fedele servo lo imitasse, attraversando un calvario di 50 anni pieno di incomprensioni e humillazioni indescrivibili. Lo que ocurrió no fue solo un funeral, sino el triunfo del Padre Pío. Así comenzó en la eternidad la vida de uno de los santos más venerados de Italia y del mundo.
En 1973 se inició el proceso de canonización del Padre Pío, pero durante los 10 años siguientes nada avanzó, ya que su nombre todavía figuraba en la lista de personas condenadas por el Santo Oficio. Fue el Papa Juan Pablo I quien intervino para quitar los obstáculos que impedían su canonización. El Papa había conocido al Padre Pío en 1947 y desde entonces se mantuvo como admirador y defensor del fraile. Finalmente, el 2 de mayo de 1999, el Papa Juan Pablo II beatificó al Padre Pío, y este se convirtió en San Pío. El Padre Pío recibió las 5 llagas de Cristo, 2 en los pies, 2 en las palmas de las manos y una en el costado junto al corazón. Atraídas por sus milagros, personas de todas partes del mundo acudían a él. Sin embargo, no eran los milagros los que conquistaban los corazones, sino su amor por Dios y por el prójimo. Él escribió una vez: «Estoy devorado por el amor a Dios y al prójimo. Dios está siempre fijo en mi mente y grabado en mi corazón. Nunca lo pierdo de vista. Puedo admirar su belleza, sus sonrisas, sus irritaciones, su misericordia, su justicia». El deseo del Padre Pío era ser solo un simple fraile que rezaba. Nunca se atribuyó los méritos de los milagros que realizaba y afirmaba que estos eran regalos de Dios y que le pertenecían a él. Cuando su amigo Ángelo Batiste le preguntó sobre estas cosas, el Padre Pío respondió: «Ángelo, también para mí son un misterio». Un periodista italiano comentó que le impresionó profundamente, no tanto por las historias de milagros que se contaban sobre él, sino por la extraordinaria fuerza moral que emanaba de su presencia. Cuando el Padre Pío alzaba la cabeza y miraba alrededor, sus grandes ojos parecían arder no de dolor, sino de una bondad que no lograba contener. A diferencia de la mayoría de la gente, cuando el Padre Pío rezaba, sentía que Dios le hablaba directamente, ya sea por palabras o por visiones. En una carta a su director espiritual, describió su forma de orar como algo fuera de lo común. Apenas comenzaba a rezar, sentía que su alma se recogía en una paz y una tranquilidad que no acertaba a expresar con palabras. Sentía a veces la presencia del Señor de una manera tan intensa y tan dulce que con frecuencia se veía llorando tanto por su propia infidelidad como por la gran misericordia de tener un Padre tan amoroso y tan bueno que le llamaba a su presencia. El Padre Pío le contó a su amigo el Padre Agustín que desde muy joven veía y hablaba con Jesús, con la Virgen y con su ángel de la guarda. Creía que eso le pasaba a todo el mundo. Un día le preguntó a su amigo: «¿Usted no ve a la Virgen?». Como Agustín le dijo que no, el Padre Pío se encogió de hombros y le dijo: «Claro que lo dice usted por humildad. Por un lado, tenía estas visiones divinas, pero por otro, también era atacado por el demonio. El enemigo empezó a perseguirle desde que tenía solo 4 años. El Padre Pío contaba que cuando su madre apagaba la luz, veía tantos monstruos alrededor suyo que se echaba a llorar. Cuando encendían la luz, los monstruos desaparecían y se quedaba tranquilo. Pero en cuanto volvían a apagar la luz, volvían los monstruos y él volvía a llorar. El demonio no se limitaba a esas apariciones tan aterradoras, sino que además le pegaba físicamente, hasta hacerle sangre. Una noche, el Padre Pío escribió en su diario: «Esta noche pasada, parecía que los demonios querían destrozarme. Yo no sabía a qué santo recurrir. Llamé a mi ángel de la guarda y, después de esperar un rato, por fin vino en mi ayuda». Durante toda su vida, el Padre Pío sufrió muchísimas enfermedades, como fiebres altísimas, asma, problemas intestinales, pulmonías y bronquitis. Sin embargo, más doloroso que estas enfermedades fue el sufrimiento causado por las llagas del estigma en sus manos, pies y costado. Incluso el más mínimo toque en sus manos provocaba un dolor intenso, y al andar apoyaba el peso en los bordes de los pies y en los talones para evitar presionar las heridas en los pies. En 1904, cuando entró en el monasterio de San Ana, comenzó a sufrir de extrañas enfermedades que los médicos no podían explicar. Sufría de irritabilidad intestinal severa y terribles dolores de cabeza. Vomitaba casi todo lo que comía y solo podía retener unas cucharadas de agua. Su salud era tan frágil que sus superiores decidieron enviarlo de vuelta a casa hasta que mejorara. A partir de 1905, el Padre Pío comenzó a pasar largos periodos en su ciudad natal, Pietrelcina, y entre 1910 y 1916 vivió allí casi ininterrumpidamente. Después de 1916,
Pasó a residir en el monasterio de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta el fin de su vida, excepto por un corto periodo en el que sirvió en el ejército. Todos enfrentamos las pruebas del diablo, pues estamos hechos de carne y espíritu, y esta batalla nos acompaña mientras el mundo exista. La Iglesia siempre ha enseñado dogmáticamente sobre la existencia de Satanás y sus demonios. Nuestra Señora de Fátima reforzó esta verdad al mostrar a los 3 pastorcitos el infierno con todos sus terribles castigos sin fin. A veces Dios permite que el diablo tenga más libertad y otras veces menos. Además de las persecuciones espirituales, el Padre Pío también sufrió persecuciones humanas. Fue suprimido temporalmente e injustamente por la Iglesia debido a la conmoción causada por sus estigmas. Otra forma de persecución que enfrentó fue el enfrentamiento directo con el diablo. Fue durante este periodo que el Padre Pío comenzó a orientar a varias personas santas por correspondencia, y sus cartas son consideradas verdaderas obras maestras espirituales. Sin embargo, también describió explícitamente que en ciertos momentos su alma pasaba por la noche oscura, como escribió extensamente San Juan de la Cruz en su libro La noche oscura del alma. San Juan de la Cruz describe esta noche oscura como una prueba de aridez espiritual y sensación de abandono que Dios parece reservar para aquellos que lo siguen con gran generosidad y que están destinados a lo más elevado de la santidad. Muchos de nosotros nos preguntamos cómo el Padre Pío logró vencer los constantes ataques diabólicos. Imitó a su Señor Jesucristo resistiendo las astutas tentaciones del diablo, las burlas y las persecuciones tanto internas como externas. Podemos aprender algunas lecciones valiosas de su ejemplo para nuestra batalla diaria contra el antiguo enemigo de nuestras almas. Ahora vamos a compartir algunas citas del Padre Pío extraídas de sus correspondencias con su director espiritual. Nos ofrecen una visión de la vida interior de este santo. A continuación, extraeremos una lección práctica de cada una. Verás cómo cada una de ellas ya nos está afectando actualmente y nos afectará aún más en los próximos años si no cambiamos nuestras actitudes. Esto demuestra que el Padre Pío ya predijo todo lo que está sucediendo y va a suceder, dejándonos lecciones sobre cómo debemos lidiar con estas situaciones. Primero veamos una carta del 20 de diciembre de 1910, donde el Padre Pío escribió: «Estoy en manos del diablo, que intenta arrancarme de los brazos de Jesús. Meu Deus, ¿qué guerra está librando contra mí? Hay momentos en que estoy a punto de perder la razón debido a la violencia constante que debo ejercer sobre mí mismo. ¿Cuántas lágrimas y gemidos, querido Padre, envío al cielo para ser liberado? Pero no importa, nunca me cansaré de rezar a Jesús. El objetivo del diablo es alejarnos de los brazos de Jesús, aislarnos de Dios». Al escribir a su director espiritual, el Padre Pío saca esta lucha a la luz y recibe oraciones. Es necesario hacernos violencia a nosotros mismos, es decir, usar nuestra fuerza de voluntad para resistir las tentaciones diabólicas. En medio de lágrimas y gemidos, debemos volvernos a Dios y no alejarnos de Él en busca de liberación. La perseverancia en la oración es esencial hasta que la prueba termine. Ahora, una carta del 17 de agosto de 1910, donde el Padre Pío escribió: «Me río de todo esto como si no tuviera importancia siguiendo su consejo. A veces me preocupa, sin embargo, que no esté seguro de estar preparado para enfrentar la lucha en el primer ataque del enemigo». Aquí, siguiendo el consejo de su director espiritual, el Padre Pío intenta mantener las cosas en perspectiva sin dar mucho crédito a los demonios. Nos recuerda que debemos enfrentar inmediatamente el primer ataque del diablo, que siempre estará dirigido a nuestro punto más vulnerable. Es fundamental no subestimar el inicio de la tentación y estar preparado para la batalla desde el principio. La perseverancia, el discernimiento y la fuerza de voluntad son lecciones que podemos extraer de estas cartas para enfrentar nuestras propias luchas espirituales. En una carta del 18 de mayo de 1913, el Padre Pío escribió: «Ahora, mi querido Padre, ¿quién podría contarle todo lo que he tenido que soportar? Me quedé solo por la noche y solo durante el día. A partir de ese día, entré en una amarga lucha con esos miserables horrendos. Intentaron hacerme creer que había sido rechazado por Dios para siempre». La tentación de creer que Dios nos ha rechazado por completo es una táctica común utilizada por el diablo. Debemos aferrarnos a la verdad del pacto amoroso de Dios incluso en las tinieblas de la batalla espiritual. El director espiritual del Padre Pío observa que no retrocede ni admite la derrota.
declarando sinceramente que acepta de grado cualquier tormento y tribulación con tal de que pueda permanecer firme y fiel a sus promesas y asegurar su salvación. Así, debemos mantener nuestra fidelidad a Dios y centrarnos en nuestra salvación eterna entendiendo el contexto más amplio de la vida. En una carta del 25 de junio de 1911, el Padre Pío escribió: Mi querido Padre, ¿cuál es el propósito de Dios al permitir tanta libertad al diablo? El desespero intenta dominarme, pero créame, Padre, no tengo intención de desagradar a Dios. No consigo entender, y mucho menos explicar, cómo una voluntad tan resuelta dispuesta a hacer el bien puede estar acompañada de tantas miserias humanas. Si percibe que mi alma está en peligro, ayúdeme, pues quiero a toda costa salvar mi alma y no ofender más a Dios. Durante los ataques espirituales, Dios generalmente proporciona a alguien como un director espiritual, confesor o amigo para ayudarnos a resistir la desesperación y la desmotivación que nunca provienen de Dios. Podemos entrenar nuestra voluntad para que sea firme y esté preparada para hacer el bien a pesar de nuestras miserias humanas. Incluso si nos quedamos perplejos con los ataques espirituales, como escribió el Padre Pío, debemos querer a toda costa salvar nuestra alma y evitar ofender a Dios. En una carta del 9 de mayo de 1915, escribió: Los enemigos se levantan continuamente, Padre, contra el barco de mi espíritu y gritan al unísono: Vamos a derribarlo, vamos a aplastarlo, porque es débil y no aguantará mucho más tiempo. Ay de mí, mi querido Padre, ¿quién me librará de estos leones que rugen listos para devorarme? Aunque pasemos por momentos de extrema prueba cuando sentimos el poder abrumador del enemigo y nuestra debilidad se vuelve evidente, la confianza en Dios vence al diablo. Él puede aplastar el alma, pero el Señor la levanta. Si el Señor nos reprende, lo hace con gentileza y caridad, nunca aplastando el alma. El objetivo del diablo, sin embargo, es aplastar el alma. Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y conoce al Todopoderoso Cristo, y proclamarás la victoria sobre todo mal. El 4 de agosto de 1917, el Padre Pío escribió: Satanás, con su maldad, nunca se cansa de declarar la guerra contra mí, atacando mi pequeña fortaleza y cercando por todos lados. Para mí, Satanás es como un enemigo poderoso que, al decidir capturar una fortaleza, no se contenta con atacar solo una pared o un baluarte, sino que se acerca completamente, atacando y atormentando por todos lados. Mi querido Padre, las maldades de Satanás causan terror en mi corazón, pero solo en Dios, por medio de Jesucristo, espero la gracia para obtener la victoria continuamente y nunca ser derrotado en la guerra espiritual. Al reconocer nuestra debilidad, dependemos de la misericordia de Dios, que siempre acude en nuestro auxilio. Satanás no se satisface con ataques parciales, arremete contra nosotros desde todos los lados. Por eso, debemos estar siempre listos para la batalla, en estado de gracia, caminando con la iglesia militante. Aunque Satanás pueda asustarnos, podemos transformar ese miedo en fe porque Dios nos da la gracia necesaria para triunfar. En una carta del Padre Benedetto, el director espiritual del Padre Pío, aconseja: No se preocupe por la oscuridad, por mucho que le afecte, tiene su utilidad. Haga la señal de la cruz de vez en cuando en su frente, diciendo: Que el Espíritu Santo ilumine nuestros sentidos y corazones con su gracia. O bien, invoque: Sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En las tentaciones contra la fe, invoque a San Miguel y a los santos Pedro y Pablo. Usted quiere que llegue el amanecer, mientras que a veces está disfrutando del mediodía, pero su alma, que desea tener la luz continuamente, siente que al pasar a la sombra nunca ha disfrutado de la luz en esta tierra. Aquí es principalmente invierno y las tinieblas duran más que los esplendores de la luz. Llegará el tiempo de la luz eterna. Entonces disfrutarás de la recompensa por las tinieblas soportadas. Espero sinceramente y estoy convencido de que para ti esa luz comenzará ya en esta vida presente. Te bendigo y te deseo un mediodía eterno. Estas palabras de aliento fueron enviadas al Padre Pío y, en cierto modo, también a todos nosotros. No debemos preocuparnos, pues la confianza fortalece el alma. Hacer la señal de la cruz en la frente y orar al Espíritu Santo y a la Virgen María, sede de la sabiduría, nos ayuda a enfrentar la oscuridad de la desolación espiritual y los desafíos de la guerra espiritual.
Durante estos momentos podemos olvidar el consuelo del amor y la luz. Pero un director espiritual nos recuerda que grande es la recompensa de Dios para aquellos que perseveran en la fe, tanto aquí en la tierra como en el paraíso. Ninguna criatura es mayor que el Maestro Cristo. Su vida en la tierra se vive en nosotros que creemos y así sufrimos, morimos y resucitamos en Él. El Padre Pío tuvo visiones y dio consejos sobre cuestiones políticas o sociales del mundo moderno que podemos ver que están ocurriendo actualmente. Si no se hace nada, seguirán ocurriendo en los próximos años. La crisis moral y la corrupción. El Padre Pío hablaba a menudo sobre el alejamiento de las personas de Dios y de la moralidad cristiana. Esto se aplica a la política moderna. Alertaba sobre el aumento del egoísmo, la avaricia y la corrupción, cuestiones visiblemente presentes en la política actual. Para él, estos problemas eran señales de una sociedad que se había alejado de los valores cristianos, el mal infiltrado en las estructuras de poder. Mencionaba que el diablo trabajaba incansablemente para desviar las almas. Esto se ve como una crítica a las estructuras de poder corruptas o a los líderes que promueven el mal y la injusticia. Creía que el enemigo espiritual podía infiltrarse en todos los niveles de la sociedad, incluido el gobierno, para causar divisiones y destrucción. El Padre Pío siempre enfatizó la importancia de una vida moral y espiritual fuerte, creyendo que la sociedad debería guiarse por valores cristianos. Aunque no se posicionó directamente sobre la separación entre la Iglesia y el Estado, su visión era que los líderes e instituciones deberían actuar de acuerdo con principios morales elevados, algo que muchos interpretan como una crítica implícita a los gobiernos que se alejan de estos valores. El Padre Pío expresó preocupaciones sobre el futuro de la humanidad, afirmando que el alejamiento de los valores cristianos conduciría a crisis y guerras. Sus palabras sobre las guerras y los tiempos difíciles ya pueden verse en los conflictos políticos globales y la inestabilidad que vemos actualmente en varias partes del mundo. El Padre Pío animaba constantemente a los fieles a rezar por los líderes y gobernantes, incluso por aquellos que no actuaban de acuerdo con los valores cristianos. Creía que la oración podía traer conversión e iluminar a quienes estaban en el poder para que actuaran con justicia. Sus enseñanzas espirituales apuntan a la necesidad de que los líderes y las sociedades vuelvan a Dios y a la moral cristiana para evitar crisis mayores. No olviden suscribirse a nuestro canal. Hagan clic ahora en el video que aparece en pantalla para descubrir más sobre lo que nos depara el futuro. Compartan este video con sus amigos y familiares, y dejen un comentario a continuación para contarnos qué les pareció. Juntos, podemos difundir el mensaje de esperanza e inspiración del Padre Pío al mundo. No olviden suscribirse, compartir y comentar.